días para todos. Muchas gracias por participar de este desayuno. En primer lugar, me toca en suerte darle la bienvenida en nombre de la Fundación Club de la Libertad. Le damos la bienvenida a este nuevo desayuno de coyuntura. Se trata de una de las actividades del club más tradicionales. Nosotros nos reunimos habitualmente y desde el tiempo de la pandemia lo hacemos cada día viernes por la mañana para analizar algún tema de la coyuntura, temas que nos interesan, que nos importan y que están sucediendo en este mismo momento. Hemos ido recorriendo diferentes tópicos y todo tipo de temáticas, y en particular en el día de hoy vamos a dedicarnos a un tema que viene de larga data, que tiene ya su historia y que, por cierto, va a ser interesante conocer cuál es el estado de situación actual para, de alguna manera, ponernos al día y también, ¿por qué no?, poder luego intercambiar inquietudes. Les cuento en ese sentido que nos pareció muy, muy relevante en el Club de la Libertad abordar esta temática, sobre todo teniendo en cuenta que tiene para los sectores productivos y para la vida en comunidad, en particular de esta parte del país. Por ese sentido, estamos muy agradecidos que hayan aceptado la invitación para aportarnos información y brindarnos su tiempo, especialmente a Juan José Neif y a Francisco Velar, quienes serán hoy los oradores del día de la fecha, quienes nos van a ayudar, decíamos, a un poco más sobre esta temática. Les cuento la modalidad, la idea, y en eso les pido la máxima ayuda posible, que mantengamos los micrófonos silenciados, que solamente tengamos a los oradores con esa posibilidad abierta para evitar sonido ambiente, que se sientan en absoluta libertad de ir haciendo preguntas vía chat, especialmente utilizando el espacio que Zoom permite para escribir texto. Y si eventualmente en la segunda parte de esta presentación eventualmente alguien quiere hacer uso de la palabra, solamente les pedimos que nos recuerden esa decisión utilizando el sistema de levantar la mano. En las pantallas tienen esa posibilidad en el casillero respectivo. Sin más, le damos la bienvenida nuevamente a todos, a los que se están sumando a medida que iniciamos la jornada de hoy. Y en primer lugar, entonces, decíamos, vamos a escucharlo a Francisco Velar, es presidente de la Sociedad Rural de Corrientes, actual director titular del Distrito 8 de la Sociedad Rural Argentina, un gran conocedor del tema. Doctor Francisco Velar, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Ahí, a ver si lo tenemos que Velar. Está Alberto, ahora perdón. Buen día a todos. Muchas gracias, Alberto, por el espacio, por la oportunidad. El tema, la verdad que es trascendente, tiene muchas aristas y amerita un debate a la luz de los elementos científicos. Así que bueno, yo les pido, si no les molesta, porque tuve un problema esta mañana con la conectividad del siglo XXI en la Argentina, me tuve que trasladar hasta un lugar con mejor conexión. Estoy desde la camioneta, como podrán ver, así que si no les molesta, por ahí desconecto la cámara para poder tener una mejor conexión y un mejor intercambio. Les pido disculpas, pero me encontré esta mañana sin wifi, así que estoy cerca de un pueblo tratando de conversar con ustedes. En primer lugar, ¿no hay problema? No hay problema, lo escuchamos. Perfecto. En primer lugar, entonces, como les decía, voy a tratar de hacer una composición del lugar, de cuáles son los elementos que están en juego, el porqué de esto, cuáles son las intenciones que se cuentan, y tratar de ver un poco también entre líneas qué surge de lo que está dando vuelta,
y al final tratar, y me voy a dar por bien servido, que al final de la conversación cada uno de los participantes puede tener mayores elementos que les permita elaborar su propia conclusión sobre la necesidad o no de una ley de estas características sobre los humedales. En ese sentido, nosotros, y como premisa anterior, después vamos a analizar un poco algunos de los conceptos que en general se dan en los 12 proyectos que están en el Congreso de la Nación, pero en primer lugar manifestar que no queda claro cuál es el aporte normativo de los proyectos de ley o qué problemas concretos se pretenden proteger o regular que ya no sean exigibles o que ya no sean atendidos por normas nacionales o provinciales que regulan el ambiente, el uso de agua, la utilización de fitosanitarios, la autorización para obras, y que están en consonancia con la Ley Nacional General del Ambiente, la Ley Nacional del Fuego, por ejemplo. Y ahí decir que por otra parte los proyectos no hacen referencia a el documento diagnóstico sobre humedales que justifique una ley. Nosotros, por lo menos los proyectos en los fundamentos no mencionan ese documento diagnóstico donde estén identificados con base científica qué se quiere evitar o cuál es la catástrofe que esté sucediendo en los humedales que amerite una regulación de las características que proponen los proyectos de ley. Y ahí vemos que para nosotros los mayores inconvenientes radican en la no intervención necesaria, en el caso de las inundaciones, en la no aplicación de normativas específicas vigentes, en el caso de los asentamientos irregulares, urbanizaciones mal diseñadas, o en el incumplimiento de la Ley Nacional del Fuego, el caso de los incendios que se dio últimamente en las islas, sobre todo las ubicadas entre Victoria y Rosario. Esto es importante decir porque toda ley viene para solucionar algún inconveniente o para poner orden donde no existe, y nosotros consideramos que, vamos a verlo después cuando tratemos los proyectos de ley, que la preocupación que en general tienen los proyectos tienen que ver con estas cuestiones que estamos mencionando, pero que ocurren no porque no exista una ley de humedales, sino porque no se aplica la ley que ya existe y que está vigente. El último caso emblemático es el de los pastizales en las islas del Delta, que ha causado innumerables problemas a la comunidad y a la ciudadanía, pero que tiene que ver, insistimos, con el no cumplimiento de las normativas vigentes. Eso, por otra parte, es lo que recientemente ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación ante un amparo ambiental presentado por una ONG, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 11 de agosto, por una resolución unánime de los 5 integrantes del Superior Tribunal, les recordó a las provincias involucradas, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y el Estado Nacional, que tienen que ocuparse de hacer cumplir las leyes que están vigentes. En las mismas provincias y el mismo Estado Nacional firmaron en el 2008 un convenio para elaborar un plan integral estratégico para la conservación y aprovechamiento del delta. Y les recuerdan que está vigente la Ley Nacional de Ambiente y la Ley Nacional del Fuego. Con lo cual, la misma Corte está diciendo, señores, ocúpense de las cuestiones que tienen que ocuparse para resolver estos problemas puntuales que se dan en algunos Francisco.
Francisco, ahí te perdí. Ahora sí. ¿Se escucha? Ahí te recuperamos. Perfecto. Decía que en el caso de Corrientes, para ser más específico, no se conocen evidencias objetivas que demuestran algún daño provisorio o irreparable en los humedales, no obstante convivir con actividades productivas y culturales hace más de 300 años. Además, mencionar que Corrientes, en mérito al valor que le asigna a sus recursos naturales, cuenta en materia de legislación con un capítulo específico de la Constitución, 10 artículos dedicados al medio ambiente, al agua, una ley que declara de interés provincial la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente y de todos sus elementos constitutivos, una ley que aprueba el Código de Aguas, organismo competente como el ICAA, con poder de policía sobre el agua, el suelo, la minería y el ambiente, una Fiscalía de Investigación Rural y Ambiental dependiente del Superior Tribunal de Justicia, una Reserva Natural de Liberá con 1.400.000 hectáreas, que sumadas a otras reservas de protección representan el 21% de la superficie de Corrientes. Entonces, con esta premisa, contando estos antecedentes y estos datos, y la situación particular en que se encuentra en la provincia de Corrientes, en los elementos que tenemos oficiales y científicos a mano, vamos a pasar a comentar los proyectos de ley. Decíamos que son una docena de proyectos presentados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Nosotros vemos varios inconvenientes en los proyectos de ley. Nosotros no nos oponemos a la regulación, al paraguas normativo y a la ley y al cuidado de los recursos naturales, pero nos parece que deben ser tratados con consenso, alejados de los ideologismos y basados en los elementos que nos brinda la ciencia. Y en ese sentido vemos que hay algunas carencias en estos proyectos. Por ejemplo, la mayoría tienen los mismos inconvenientes y revisten la misma peligrosidad en varios puntos. Por ejemplo, el objeto, cuando vemos y leemos a qué se refiere o qué busca estos proyectos de ley, vemos que el objeto es exclusivamente atender los recursos naturales. Y la actividad del hombre y las necesidades del hombre están prácticamente excluidas. Acá hay una gran falencia y un tremendo olvido. ¿Qué significa el ambiente? El ambiente es pacíficamente aceptado de manera universal, una universalidad integrada por dos elementos inescindibles: los recursos naturales, pero también el ser humano. Y eso no lo decimos nosotros, lo dice la Constitución Nacional, lo dice la encíclica papal Laudato Si, lo dice la segunda cumbre de la Tierra bajo el auspicio de las Naciones Unidas llevada a cabo en Río de Janeiro, donde dice que el ser humano constituye el centro de las preocupaciones relacionadas con el desarrollo, donde dice que todos los estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible. Entonces, acá nosotros vemos un primer gran escollo en el legislador que se fija y focaliza exclusivamente en una parte del ambiente, los recursos naturales, pero omite al ser humano y sus necesidades. Para nosotros eso es de gravedad y debería ser reformulada ese objeto. Por otra parte, el legislador, cuando se refiere a la definición de humedal, se aleja llamativamente de todo lo que ha ponderado en los fundamentos de los proyectos al referirse a Ramsar. Ramsar es un acuerdo internacional firmado en la ciudad de Irán, a orillas del Mar Caspio, en 1971, que la Argentina adhiere junto con 170 países, y que define
lo que es un humedal. Pues bien, los proyectos, si bien alaban a Ramsar, cuando eligen una definición, se alejan de Ramsar y le introducen conceptos, palabras, que hacen que lo que se pudiera considerar humedad en Argentina tenga una magnitud extraordinaria. Estamos hablando entre un 20 y un 25% de la superficie total del país, 62 millones de hectáreas, a las que la someten los proyectos de ley a regulaciones, a permisos, a autorizaciones, y donde, como decimos, el legislador se focaliza en los recursos naturales, excluyendo prácticamente al hombre y su actividad cultural. Por otra parte, los proyectos de ley desconocen y avasallan las jurisdicciones provinciales. Por la Constitución Nacional de 1994, los recursos naturales, son originarios de las provincias. Y a la nación se le reserva nada más que atender los presupuestos mínimos. Y acá vemos una contradicción, porque si elegimos un concepto amplio de humedal y bajamos a las jurisdicciones provinciales, vemos que Corrientes podría considerarse un humedal en un 70% de su superficie. La provincia de Santa Fe en un 62% de su superficie. La provincia de Buenos Aires en un 45% de su superficie. Las provincias del Chaco, de Formosa y de Entre Ríos en un 40% aproximadamente de su superficie. Entonces son enormes extensiones en las jurisdicciones provinciales que, como queda claro, están superando la atribución que tiene la nación por la Constitución de regular presupuestos mínimos y se están transformando claramente en presupuestos máximos. Entonces también va a haber problemas jurisdiccionales porque las provincias se van a ver seriamente afectadas y ya están diciendo los gobernadores que la ley va a traer inconvenientes y que ellos van a acudir a la Corte Suprema en defensa de la jurisdicción provincial y en defensa del bienestar de los habitantes de esas provincias que se van a ver seriamente afectadas. Entonces también vemos un serio inconveniente en ese sentido de los proyectos de ley que no han sido atendidos o bien atendidos por los legisladores. Además, otro inconveniente es que los proyectos de ley no hacen referencia alguna a la enorme cantidad, las millones de hectáreas que se han transformado en humedales por la desidia, por la impericia o por la falta de previsión del ser humano al trazar rutas, vías de ferrocarril o puentes o alcantarillas mal diseñados que han entorpecido el normal escurrimiento de las aguas, que han provocado diques que retienen innecesariamente las aguas y que generaron en millones de hectáreas que en su momento eran productivas, que se transformen en lugares improductivos porque el agua no se retira en tiempo y forma de esos lugares como ocurría antes de estas obras o rutas mal diseñadas con falta de previsión. Entonces, en general, nosotros vemos que es necesario atender las cuestiones ambientales en su integralidad para poder llegar a una decisión correcta. Entender que el ambiente es una universalidad, que el hombre, el ser humano y sus necesidades forman parte del ambiente y que existen tecnologías productivas, manuales de buenas prácticas que hacen que no sea necesario utilizar la conjunción o. No es recursos naturales o ser humano. No se trata de actividades productivas o naturaleza. Es la conjunción y la que tenemos que usar. Y en ese sentido hay que ser responsables y tenemos que poner cada uno nuestro grano de arena para que vayan de la mano la producción sustentable y los recursos naturales, los manuales de buenas prácticas y la naturaleza. Porque disociar
al ambiente y focalizarnos en uno de sus elementos no es sustentable. Y así como nos ocupamos, y es loable que las organizaciones, las ONG se ocupen de los recursos naturales, también no debemos olvidar al ser humano, a la indigencia, a la pobreza, a la mortalidad infantil. Tenemos que atender, por eso estamos obligados a atender la universalidad de lo que considera el ambiente y cumplir con lo que dice la segunda cumbre de la Tierra, que todas las personas y los estados deben cooperar en la tarea esencial de erradicar la pobreza. Eso es esencial. Donde hay pobreza, hay destrucción del ambiente. Donde hay bienestar, hay conservación de los recursos naturales. Eso se da en el mundo y hay muchísimos datos que así lo demuestran. Bueno, creo que no quiero ser muy largo, hay mucho para conversar, pero me parece que estos elementos nos van a colaborar para iniciar el intercambio y por supuesto quedo a disposición para las preguntas, para las dudas o los interrogantes que pudieran haber. Muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias, Francisco Velar. Muy interesante el comentario, los planteos y seguramente vamos a tener consultas a partir de esto. Gracias también por respetar el tiempo programado. Va a ser ahora oportunidad de escucharlo a Juan José Neif, investigador principal de CONICET en el CECOAL, en el Centro de Ecología Aplicada del Litoral, ex profesor titular de la UNE, entre tantos títulos y antecedentes que tiene este especialista en la materia. Juan José, gracias por aceptar la invitación y lo escuchamos. Buen día, gracias a ustedes y gracias por el interés de las personas que están en la sala. Yo voy a tratar de mencionar algunos aspectos adicionales a los que ha planteado el señor Velar. Creo como él que no es necesaria una ley nacional de humedales, en principio porque los fallos de la Corte en distintos conflictos vinculados con los humedales en la provincia de Entre Ríos y Buenos Aires ha demostrado de que la legislación vigente es eficiente para tomar decisiones en el cuidado de los humedales. Y en otro sentido, porque no veo un problema de nivel nacional, sino un problema generado en la zona del Delta, que es realmente un conflicto importante, pero que no tiene que ver tanto con la falta de leyes, sino con la falta de conciencia y la falta de compromiso de quienes debieran cumplir las leyes. En principio los ciudadanos, en principio las personas encargadas de hacer cumplir las leyes, esto es el poder de policía del Estado, y también una falta de gestión integral vinculada, ¿no es cierto?, con aspectos que tienen que ver con la educación y la difusión masiva, que es en lo que se debiera trabajar, en mi forma de ver. Las leyes están, hay que cumplirlas. El problema es que los proyectos de ley que se han generado, por lo menos los que he visto, que son 6 o 7, parten de una base del análisis de lo que está ocurriendo en el Delta y en la provincia de Buenos Aires. Entonces es muy difícil generalizar lo que pasa allí a todo el país. ¿Por qué? Porque los humedales son un objeto, el objeto de la ley es un objeto polifacético donde en las diferentes partes de la geografía nacional hay condiciones muy distintas. Esto es así al comparar, por ejemplo, el bañado La Estrella en Formosa, o los esteros de Iberá, o la laguna de Mar Chiquita, o los lagos del sur, donde la variabilidad de este sistema es
es muy amplia y donde cuesta mucho definir, para empezar, los bordes de ese sistema, que son muy variables dependiendo de las situaciones de sequía, de inundación, a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la laguna de Mar Chiquita en el año 1750 estaba seca y según los datos que tenemos de los religiosos, de los monjes, se podía cruzar desde Córdoba a Santiago del Estero en carretas. Luego tuvo 4.000 kilómetros cuadrados de superficie y fue la época en la que se realizó el gran desarrollo turístico de la provincia de Córdoba. Pero vino una inundación en el año 65-66 y entonces todo ese desarrollo turístico quedó bajo el agua e incluso hay un hotel que está en ruinas como consecuencia de ese crecimiento del ambiente, del humedal. Es decir, son sistemas elásticos y en los cuales es muy difícil establecer el borde en forma global, o sea, con una normativa a nivel nacional. Sí es posible hacerlo a nivel de cada provincia y a nivel de las características de cada humedal. Por otro lado, es muy difícil tratar un objeto que tiene muchas caras. Por ejemplo, hay humedales urbanos y humedales rurales. Ambos tienen situaciones diferentes. Hay ciudades que están mal instaladas en humedales, el caso de Resistencia, el caso de Clorinda, el caso de Santa Fe, y algunas ciudades del Delta, entonces, que tienen una realidad. Y no es la misma, las normas que se vayan a dictar no van a tener el mismo direccionamiento en estos casos que sería, por ejemplo, para el tratamiento de los humedales que están siendo usados con ganadería o que están al borde de forestaciones o mismo los arrozales. Entonces, el objeto es muy, muy amplio, muy polifacético, la variabilidad del objeto también, y la utilización que se hace de estos sistemas es muy distinta en cada parte de la geografía. Corrientes no ha tenido conflictos relacionados con el uso de los humedales, a pesar de que ha habido diferencias de criterios y demás. Tiene una superficie de 15.000 kilómetros cuadrados de áreas protegidas. Tiene, como dijo el señor Velar, un instituto correntino del agua y el ambiente que legisla y controla la normativa vigente. Hay leyes de impacto ambiental. Tenemos la Ley General del Ambiente y hay un sistema en producción que ha demostrado tener bajo impacto sobre los sistemas de humedal. Por lo tanto, desde el punto de vista de la provincia de Corrientes, una ley de humedales va a traer más conflictos que ventajas. Y creo que a nivel del país va a pasar eso. Yo creo que hay que primero entender cómo funcionan los humedales y después pasar a lo que es la etapa de inventario de humedales y finalmente, si es necesario corregir, habrá que corregir. Pero hay algo llamativo y es por qué desde el año 2013 se viene tratando el tema de ley de humedales y la gente no se pone de acuerdo con esto. No se pone de acuerdo con esto porque primero la definición que hemos recibido de Ramsar es una definición que no fue hecha por gente con suficiente contenido técnico, y lo digo porque integré el comité científico de Ramsar durante 3 años, y se discutió el tema de la definición. Con la definición de Ramsar, prácticamente la tercera parte de Sudamérica estaría bajo del agua.
es una definición que que no tiene utilidad desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista del manejo del ambiente a nivel predial. Es una definición declamativa, y lo declamativo no es útil al momento de manejar los conflictos entre los sistemas productivos y los sistemas naturales. Si yo a una persona que quiere hacer algún tipo de emprendimiento le tengo que decir que no se puede usar media hectárea de tierra, tengo que fundamentarlo muy bien. Y eso es muy difícil cuando los sistemas tienen la alta variabilidad que estoy comentando. De manera que yo creo que no, lejos de lograr una opción virtuosa, vamos a tener una cantidad de conflictos. No creo tampoco que sea fácil llegar a un acuerdo entre la legislación que se está haciendo y los intereses de desarrollo de cada provincia. Son muy distintos. Entonces, hay que ver el tema en el sentido integral, es decir, por un lado lo que es la potencialidad del sistema natural y por otro lado cuáles son las limitaciones que tenemos que imponer al sistema productivo. La ley los proyectos de ley que he visto, ninguno de ellos tienen esa virtud. Por lo tanto, creo que es mejor no tener una ley nacional, si bien existe por artículo 41 la potestad de la nación de fijar los presupuestos mínimos, y que cada provincia, de alguna manera, en el momento que tenga o lo crea necesario porque estén en peligro sus recursos naturales, desarrolle su cuerpo normativo y los adapte a la situación de conflictos que está viviendo. Es muy diferente una situación de conflicto inmobiliario a lo que es la expansión de la ganadería o de la forestación o de la actividad arrocera o cualquier otra. Entonces yo creo que se debe tratar en el contexto provincial, en el caso que surjan estos conflictos, y a partir de allí construir una normativa. Por lo demás, no sé, se puede hablar mucho desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las definiciones. El país, al estar adherido a la Convención de Ramsar, todos sabemos que las convenciones y acuerdos internacionales tienen prelación incluso a la Constitución Nacional, por lo tanto hay que respetarlos. Y si Argentina está adherido a la Convención de Ramsar, cualquiera de los proyectos de ley debiera utilizar la definición de Ramsar y no la definición que di yo en el año 1994, que después la adoptó la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible en 2016. No podría hacerlo porque sería desconocer lo que aceptó por ley 23.919 y por ley 25.335, que son las leyes de adhesión a la Convención de Ramsar. O sea, primero habría que efectuar alguna reserva o algún tipo de cambio en la normativa de adhesión para después pasar a considerar una ley que tenga una definición acorde con las características de lo que entendemos que es un humedal. Pero yo no soy jurista ni constitucionalista, creo que eso lo debería revisar quien corresponda, o a lo mejor los que hicieron los proyectos de ley ya están conociendo esto. No puedo discutir eso, pero lo veo desde ese punto de vista. No sé si alguien tiene algún comentario, me gustaría escucharlo y aportar en lo que esté a mi alcance. Gracias. Muchísimas gracias, Juan José. Efectivamente tenemos las primeras preguntas y me gustaría en ese sentido
invitar a todos a que pudieran acercarnos sus inquietudes. La primera que aparece en esta grilla, y puede ser para cualquiera de los dos oradores, tiene que ver con una relación que hace, y aquí ya lo estamos leyendo a la pregunta, dice, a ver, perdón, acá está la pregunta. Lo que no es humedal tiene problemas con la ley de desmonte, que es un problema diferente, dice Gabriel. No sé si quieren hacer algún comentario sobre esto. La ley de bosques nativos es un ejemplo de la utilidad o no de una ley. A partir de la ley de bosques nativos, muchas provincias han tenido un muy buen comportamiento respecto del cuidado de sus montes nativos. El caso de Corrientes, que desde 2007 a la fecha ha autorizado la alteración de 6.300 hectáreas, pero ha habido otras provincias como el Chaco que han tenido una acción de desmonte del orden de las 300.000 hectáreas, o Salta con orden de 600.000 hectáreas. O sea, parece que la gente no se ha enterado de que existe la ley. Entonces yo sigo pensando de que las leyes son necesarias, pero más necesario es cumplirlas y más necesario es formar la cabeza de la gente para que sepan de que si fallamos en el soporte de las actividades humanas, que es el ambiente, vamos mal, vamos hacia la destrucción de todo. O sea, el problema de la sojización en el norte ha sido terrible y no ha sido parado porque exista la ley de bosques. Entonces, por favor, no pensemos de que porque tengamos una ley no vamos a tener quemas. Hay leyes de quemas, como fue mencionado aquí. Hay leyes de quemas que no se respetan. Entonces, el problema es el respeto a las leyes, no la falta de leyes. Muchas gracias. Acá hay otra pregunta para el doctor Velar. Dice, la pregunta para el doctor Francisco Velar es ¿cuál es el proyecto de ley que apoya a la sociedad rural, si es que existe tal cosa? Sí, nosotros nos parece que recordando el contexto que dimos hace un rato y coincidiendo con lo que bien señala el doctor Neif, acá lo que precisamos es cumplir las leyes que están vigentes. Si somos sinceros y queremos atender los problemas que decimos que queremos atender el problema de las inundaciones en su momento, o queremos atender los problemas de las urbanizaciones mal realizadas, o queremos atender el problema de las islas y el fuego. Bueno, tenemos las herramientas. Por eso consideramos que más que una ley tan amplia, tan compleja y con tantas consecuencias negativas, necesitamos focalizarnos en cumplir lo ya vigente. Pero como ya están los proyectos y como una estrategia legislativa, a modo de colaboración, la sociedad rural está y apoya el proyecto presentado por el diputado nacional por Corrientes, Jorge Barra. Muchas gracias, doctor Velar. Acá dice el doctor Ricardo Villar, buen día, muy buenas las exposiciones, felicitaciones. Y pregunta, ¿esta ley contempla los humedales urbanos al que se hizo referencia? Está referido a los humedales en general. No hay una diferenciación en los proyectos que he visto, una diferenciación en lo que hace a unos u otros. Y los dos son funcionalmente muy diferentes. No solamente por los bordes, sino que los humedales urbanos son sistemas sumideros y los humedales rurales no son solamente sistemas de filtro, sino que son sistemas de amortiguación y no pueden tener las mismas características de tratamiento. Además, el impacto que tienen las actividades en unos y en otros son muy distintos, porque los humedales urbanos sufren el proceso de impermeabilización
que tienen los emprendimientos inmobiliarios y que determinan aumento de los impactos en las épocas de anegamiento o de inundación. Entonces, por ejemplo, eso, le puedo mencionar una cantidad de otras cosas, tendríamos que dedicar una sesión a eso, pero simplemente le digo, no son la misma cosa para nada y no pueden ser tratados de la misma manera. ¿Me permitís, Alberto? Sí, cómo no, doctor. Siguiendo con esta línea y lo que decía el doctor Neif, es tan amplia la definición que se quiere utilizar del humedal que abarca una enorme superficie del país. Yo los invito, después les puedo acercar el mapa, cómo quedaría el mapa de la República Argentina si esto se aprobase y finalmente considerásemos humedal esta magnitud enorme de nuestro territorio nacional, que es tan abarcativa que incluye todo, incluye desde los humedales de Corrientes, desde la Laguna La Estrella, como decía el doctor Neif, pasando a los humedales, los mallines, los manglares de la Patagonia, y también el NOA. Parece una paradoja, pero el NOA queda incluido en enormes superficies, incluso los salares de altura. Y se dio el caso, en 2016, que una senadora del NOA, no voy a dar el nombre porque no viene al caso, propuso y acompañó una definición de estas características, y cuando volvió a su provincia, se enteró que había incluido los salares de altura y que no iban a poder ser utilizados los salares y que iba a estar toda complicada la industria del software, del litio. Pidió por favor, se disculpó y pidió por favor que se retire a los salares de altura expresamente con una cláusula transitoria del proyecto que ella había presentado. Entonces, la definición es tan amplia y tan general que abarca enormes superficies a lo largo y ancho del país. Muchas gracias, doctor Velar. Hay una pregunta aquí de Javier Caballero. Dice, ¿cuál es la situación de conservación de los principales humedales en Argentina? ¿Hasta qué punto han avanzado los emprendimientos productivos sobre el ambiente natural? Es la pregunta. La situación de los humedales en la Argentina es muy diferente, depende de dónde se tome, y los problemas también son distintos. En la zona del delta, cualquiera que pase por allí, no hace falta ser un investigador ni tener demasiado puestas las neuronas para ver que está completamente alterado, desde siempre, con sistemas de canales, con sistemas de polderización, con sistemas de emprendimientos urbanos de distinto tipo, muelles, lo que usted quiera encontrar va a estar ahí, y eso no ha tenido ningún tipo de regulación por las autoridades provinciales en su momento, ni por las autoridades nacionales. Prueba de eso es la situación en la que nos encontramos. Hay lugares donde los humedales han sido comprometidos por la minería, que es en el noroeste, y entonces esos sitios son los que habría que poner atención. Hay otras provincias que tienen sus humedales muy bien cuidados, el caso de Corrientes y de Misiones, que son las provincias que más superficie de áreas de conservación tienen, no solamente en humedales, sino en general para la naturaleza. Las provincias del sur en general están muy poco alterados los humedales, pero tengamos en cuenta también de que los lagos no caerían dentro de la definición de Ramsar, porque tienen más de 6 metros de profundidad. El lago Nahuel Huapi tiene 754 metros de profundidad, no sería un humedal de acuerdo a la definición de Ramsar. Entonces, pero a la respuesta a la pregunta del señor, es muy variable la situación en la que se encuentra el país, pero siempre es mejor la de los países del hemisferio norte. Ustedes tengan en cuenta que en Estados Unidos de Norteamérica, solo el 12% de las aguas de los ríos no están contaminados.
Nosotros tenemos una situación muy diferente en la Cuenca del Plata. Así que no es bueno copiar o trasladar los problemas del hemisferio norte a la Argentina sin hacer las reservas de informarse bien y de conocer cuál es la situación en cada lugar. No se puede generalizar y decir los humedales están bien en la Argentina en toda su extensión, porque no es cierto. Pero también generar alarmas o generar situaciones catastróficas me parece que está alejado de la realidad. Muy bien. Alberto, Sí, Francisco. para aportar a lo que decía el doctor Neif, a nosotros nos parece que no podemos guiarnos que lo particular contamine lo general. ¿Qué quiero significar con esto? Que existan productores, que existan jurisdicciones, que existan autoridades que no cumplen con la ley, eso de ninguna manera inhabilita que lo que se está produciendo, los manuales de buenas prácticas, la actividad sustentable que realiza el ser humano y el aprovechamiento de los recursos naturales de manera sustentable que realizan las distintas actividades humanas. Eso es lo que no podemos permitir. Y por eso siempre insistimos que debemos discutir alejado de los ideologismos y de la mano de la ciencia. La ciencia es la que debe iluminar el camino a la solución que necesitamos para que esa armonía que insistimos debe existir entre los recursos naturales y el ser humano sea la que finalmente prime. Entonces, los errores particulares que se pueden cometer y que se cometen seguramente porque el hombre es falible, no podemos permitir que eso contamine y trasladarlo a una generalidad y decir los humedales están en una situación lo cual no es cierto. Y tampoco eso quiere decir que no atendamos los focos o los problemas puntuales que existen en algunas jurisdicciones. Muchas gracias, doctor Velar. Dice Guillermo Lingua, en este caso para Juan José la pregunta, ¿la definición propuesta por él oportunamente sigue siendo válida para aplicarla en la identificación de humedales en el marco de un inventario? La definición que yo di en 1993 no es útil a nivel global. O sea, debiéramos realizar las adecuaciones suficientes en cada tipo de humedal. O sea, es una definición general para decir, bueno, esto puede ser un humedal o es un humedal. Para empezar, yo creo que la palabra humedal debiéramos abolirla, en tanto no la usemos acompañada de qué tipo de humedal es. O sea, si yo digo, esto es un humedal, debiera decir, es un humedal del tipo de bañados, es un humedal del tipo de esteros, es un humedal urbano, y entonces ahí sí es valiosa, porque la palabra humedal es una palabra que fue utilizada para señalar donde hay agua y donde no hay agua, al punto que la definición de Ramsar dice, todas las aguas que tengan menos de 6 metros, no, eso no nos sirve para nada. Lo que pasa es que hay que ver cómo fue la historia. En 1971, la Convención de Ramsar se produce de la mano de los observadores de aves que veían que las aves migratorias estaban perdiendo sus territorios de reproducción a nivel mundial. Entonces fue bueno para esa época ese tipo de definición, porque era una advertencia suprema a todo lo que tuviera características parecidas a los ambientes acuáticos. Pero en la Argentina, el más grande de los ecólogos acuáticos, que fue Raúl Renguelet, hizo un libro que se llamó Ecología Acuática Continental. Y el término humedal no existía, y sabíamos muy bien que los ríos eran ríos, los arroyos eran arroyos, los bañados eran bañados, y hoy todo eso son humedales. Pero resulta que hay humedales que no lo son, porque los lagos del sur no serían humedales porque son sistemas profundos. Los humedales, la definición de Ramsar pone humedales naturales y artificiales, o sea que un arrozal sería un humedal.
Entonces, por un lado vamos a controlar la producción de arroz porque estaría alterando la superficie de los humedales, y por otro lado tenemos un arrozal que es un humedal. Entonces, hay contrariedades que no pueden ser tenidas en cuenta dentro de esa definición, y dentro de las definiciones en general, cuando se trata de un sujeto polifacético. No puedo decir un sujeto difuso de la ley porque no lo es, pero sí es un sujeto polifacético que tiene muchas características que no pueden ser abarcadas en una sola definición para todo un universo. Y esto no lo vemos solamente en la Argentina, esto se ve en Perú, en Colombia, en Costa Rica, donde hay leyes que han sido hechas sobre humedales, y que no están pudiendo ser aplicadas por los conflictos que se generan. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Tenemos más comentarios aquí. El doctor Ricardo Villar dice: en ese contexto resulta un proyecto muy amplio que contiene un avance e injerencia peligrosa de la nación, donde no se advierte la intervención de los municipios interesados o afectados. Dice Daniel Filigoy: habría que equilibrar la postura en el tema Ramsar para que sirva jurídicamente y también para definir el humedal. Dice otra vez Daniel Filigoy: la Federación Económica de Corrientes, luego de más de 5 años de trabajo en conjunto con la Asociación de Sociedades Rurales, apoya el proyecto presentado por el diputado nacional Vara. El problema para Corrientes son las represas para riego agrícola que tienen profundidad, que quedan alcanzadas para la mayoría de los proyectos de ley presentados. Más que leyes que no se cumplen, deberíamos fortalecer la aplicación de buenas prácticas con caminos ya recorridos por todas las actividades productivas y con muy buenos resultados. Agradece aquí Guillermo Lingua también la respuesta de Juan José. Si alguien tiene alguna consideración más que aportarnos por la vía del chat, vamos a estar muy agradecidos. Para Corrientes este es un debate, decíamos al comienzo en la presentación, de larga data, que ha tenido muchas idas y vueltas, y que particularmente a muchos correntinos sorprendió su tratamiento en un momento determinado demasiado superficial, con poco conocimiento de algunos legisladores sobre lo que se estaba tratando y un apoyo así un poco lineal a alguna de las explicaciones. Dice Martín Bruso: excelente explicación del tema de los dos oradores de un tema tan clave para Corrientes. Gracias, Martín, por el comentario. Bueno, en ese contexto, a mí me gustaría hacer pedirles a ambos oradores algo así como un cierre final, para que nos den un panorama de a qué tenemos que estar atentos en el medio de este debate y cuáles serían eventualmente las consideraciones o próximos pasos a lo que habría que seguir de cerca en esta dinámica. Francisco Velar, no sé si querés empezar con ese tiempo de cierre. ¿Cómo no, Alberto? Se puso sobre la mesa la problemática, las aristas que tiene estos temas y la necesidad de abordarlos con razonabilidad y de la mano alejado de los ideologismos y de la mano de la ciencia. Si no logramos esto y los legisladores no atienden estas razones que estamos mencionando, se va a lograr algo paradójico, que es que no se cumpla las máximas a las que aspira el buen legislador. El buen legislador aspira a poner orden en el desorden, a ordenar una situación conflictiva. En este caso, eso no va a ocurrir por todo lo que se ha dicho en este intercambio, y al contrario, si se sanciona de esta manera algunos de los proyectos de ley, va a ocurrir lo contrario a lo deseado, va a generar conflicto no solamente con los productores, que se van a ver afectados en sus actividades productivas, conflicto con las economías regionales, conflicto con una enorme cantidad de población civil que se ve beneficiada por la circulación de la economía, los alimentos de alta calidad, el empleo genuino que crea el campo, y que toda la actividad conexa se va a ver perjudicada. Y también conflictos interjurisdiccionales, porque las provincias se van a ver avasalladas y los gobernadores, en defensa de sus jurisdicciones y el bienestar de sus pueblos, van a acudir a la Corte Suprema
de justicia. Por eso creemos que no es necesario un tipo de leyes de estas características y por eso insistimos en la necesidad de incluirlo al ser humano en el concepto de ambiente. En Corrientes no tenemos industria, no tenemos minería, lo único que tenemos son recursos naturales, tierra, agua dulce. Si no podemos intervenir sustentablemente y con manuales de buenas prácticas esos recursos naturales para darle bienestar a nuestra gente, ¿de qué manera nuestra población va a tener una buena calidad de vida? ¿De qué manera vamos a combatir la pobreza y la indigencia? Si esto no hacemos, vamos a estar expulsando a nuestra gente a vivir hacinadamente en los conurbanos, en las villas miserias de los grandes centros de las ciudades. Por eso hay que ser muy responsable y hay que actuar alejado de los ideologismos y tratar de que sea la ciencia la que ilumine nuestro camino. Gracias, doctor Velar. Lo escuchamos al doctor Ney. Sí, nosotros vinimos a formar el SECOAL en 1973 a Corrientes y nos encontramos con un panorama que era el panorama que existía a nivel mundial, y es que los humedales eran superficies que no eran productivas, eran superficies que habían que eliminarlas o modificarlas porque no servían para la agricultura, no servían para otra actividad. Había en ese entonces dos proyectos, uno de convertir a Liberá en un gran embalse, era el proyecto de la Empresa Nacional de Agua y Energía Eléctrica, liderada por Santos Rosell, ese proyecto, y otro proyecto muy encontrado que era de una parte de funcionarios de la provincia de Corrientes que querían bajar el nivel de Liberá para hacer forestación. Con ese proyecto se iba a perder la tercera parte de Liberá. En ese contexto nosotros nos opusimos a ambos proyectos. Hubo otro proyecto más que fue de parques nacionales, que fue del año 1974, que proponía crear el Parque Nacional Liberá en función de los altos valores de conservación que tenían, pero era muy difícil que alguien pudiera instalar un parque en una superficie de 1.200.000, 1.300.000 hectáreas. Ahora, pasó el tiempo y en el año, a partir de la década del 90, la provincia de Corrientes se empieza a desarrollar forestalmente y el gobierno de Corrientes propone que Corrientes sea la primera provincia forestal. Nosotros seguimos las forestaciones desde el año 1999, haciendo los estudios de impacto ambiental, los estudios de monitoreo ambiental. En este momento Corrientes tiene 500.000 hectáreas plantadas, y de esas 500.000 hectáreas plantadas nosotros hacemos el seguimiento de los principales proyectos de forestación, que a su vez están auditados por el Forestry Stewardship Council, el FSC, en los cuales se ha establecido las áreas de alto valor de conservación y se toman los humedales como áreas de alto valor de conservación, y nosotros estamos haciendo el seguimiento de los humedales porque justamente lo que se hace en las lomas se recibe en la parte baja, si hubiera malas prácticas de laboreo o agregado de pesticidas o productos fitosanitarios en general. Por lo tanto, yo no puedo decir, no tengo palabras en contra del sistema productivo de Corrientes y no creo que haya una antinomia entre las dos cosas. Lo que sí hay que ser conscientes de que si atacamos el sistema de soporte de la producción, estamos comiéndonos el capital. Por eso es que creo que en algunos casos la legislación, por lo menos en el caso de Corrientes, la legislación que tenemos ha sido válida. Las leyes de impacto ambiental y la ley del código de aguas en general y el funcionamiento del Instituto Correntino del Agua nos han permitido tener la situación que hoy tenemos.
Muchísimas gracias, doctor Velar, muchísimas gracias, doctor Neif, gracias por la disposición de todos los participantes. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, era el tiempo pactado para el día de hoy. Aparecieron algunas inquietudes luego del pedido del cierre. Seguramente el tema va a seguir dando para mucho, así que gracias a todos por compartir esta hora de la mañana con nosotros y les deseamos una excelente jornada y un mejor fin de semana para todos. Muchas gracias. Buenos días, gracias a todos. Hasta pronto.